El siguiente relato se llama Sangre Fría. Bueno, aquí voy. Supongo que se podría llamar a esto mi última voluntad, aunque en realidad no es eso. Yo diría que es más una confesión que otra cosa, pero sinceramente ni siquiera estoy seguro de si lo que estoy escribiendo es cierto o no. Crecí como un niño normal, en un vecindario decente con padres amorosos. Mi papá trabajaba en la planta local y mi mamá era maestra de escuela. Vivíamos una vida normal, hacíamos lo que hacían la mayoría de las familias, nada fuera de lo común. Realmente no recuerdo cómo ni cuándo empezó. Casi de la nada algo no estaba bien. No había monstruos ni fantasmas, pero mi padre realmente empezó a actuar de manera extraña. Empezaría a llegar tarde a casa, borracho y enojado. Una noche fue mucho peor que el resto, como todas las demás noches. Estaba borracho, claro. Entró por la puerta murmurando algo que realmente no podía entender. Lo ignoré como solía hacer y me encerré en mi habitación. Parecía haberse calmado, así que salí a la cocina a buscar algo de comer. Allí estaba mi madre, tirada en el suelo, inmóvil, en un charco de su propia sangre. Estaba claramente muerta, no pude encontrar a mi padre por ninguna parte, simplemente pareció desaparecer. Pasaron los meses y mi padre seguía sin ser encontrado. Me fui a vivir con mis abuelos al pueblo de allá. Todo empezó a volver a la normalidad, tan normal como podía ser después de que encontraste a tu madre, después de que tu padre la matara a golpes. Sin embargo, comencé a hacer nuevos amigos y volví a la rutina normal. Pasaron unos años y la imagen del cuerpo ensangrentado de mi madre empezó a desvanecerse. Podría haber sido que realmente lo estaba olvidando o podrían ser todos los medicamentos que me recetaron los psiquiatras. De cualquier manera no me importaba, solo quería que esa imagen horrible desapareciera de mi mente para siempre. Pronto me gradué de la escuela secundaria y me mudé a la universidad. Fue agradable estar finalmente solo y lejos de los recuerdos de mi pasado. Todavía me siento sentado preguntándome cuán diferente habría sido mi vida si mis padres todavía estuvieran presentes, pero supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. El primer año pasó como si nada. En realidad fue bastante aburrido. En realidad, nunca sucedió nada demasiado accidentado. Fui feliz por una vez. Sin embargo, el comienzo de mi segundo año no fue tan normal. Empecé a tener sueños horribles, pero simplemente no parecían sueños. Se sentían demasiado reales y como si yo estuviera realmente allí. La mayoría de los sueños eran iguales, alguien caminaba por el bosque hasta que alguien lo atacaba, el atacante me parecía muy familiar, pero nunca pude identificarlo. Lo peor es que nunca me despertaba durante las pesadillas. Tuve que observar cada segundo agotador del asesinato. Este tipo, quienquiera que fuera, no tenía ningún sentimiento de remordimiento mientras hundía el cuchillo en su presa una y otra vez. La mayoría de las mañanas me despertaba sudando y sin aliento y simplemente lo ignoraba como si fuera un mal sueño. Así fue hasta que empezaron a ocurrir las desapariciones. Algunas chicas habían desaparecido del campus. Esto suele pasar, las chicas se emborrachan en una fiesta y se van a casa con un chico para regresar a la noche siguiente. Nadie pensó que realmente encontrarían cuerpos. Cancelaron clases por unos días y yo no estaba en contra. Me dio algo de tiempo para relajarme y sacar esos horribles sueños de mi mente. Habían pasado algunas semanas desde que tuve algún sueño o desde que alguien desapareció. Pensé que todo había vuelto a la normalidad, las clases comenzaron de nuevo y todos empezaron a olvidar los asesinatos. El cabrón nunca fue encontrado y simplemente asumieron que era un vagabundo que simplemente se aburría y seguía adelante. Los sueños volvieron, por supuesto. Pero esta vez no me desperté en mi cama con el pijama puesto. Me desperté en medio del bosque detrás de mi dormitorio cubierto de sangre. Todavía era bastante temprano y el sol apenas empezaba a salir, así que tuve tiempo de regresar a mi habitación sin que nadie se diera cuenta. No tengo idea de lo que pasó esa noche ni de por qué había sangre cubriendo mi ropa. Lo único que recuerdo es ese horrible sueño, esta vez fue más vívido. Era como si yo fuera el atacante. Recuerdo su cara también. Las miradas de pura agonía y miedo. Nunca lo olvidaré. Esa mañana entré a la cafetería a buscar algo de comida mientras intentaba reconstruir lo que había pasado la noche anterior.
Por alguna razón, había algunos policías y detectives interrogando a los estudiantes. No pensé mucho en ello hasta que me interrogaron. Me mostraron una foto, no podía creer lo que veía. Era la chica de mi sueño de la noche anterior. Me quedé sin palabras, no pude evitar tartamudear y arrastrar las palabras. Fue entonces cuando pidieron registrar mi habitación. Por supuesto cooperé porque no pensé que encontrarían nada. Después de unos minutos de poner mi habitación patas arriba todavía no habían encontrado lo que buscaban. Eso fue hasta que registraron el armario. No sé si esperaba que encontraran algo o si quería que encontraran algo. Escondido en el techo, debajo de una de las tejas, había un cuchillo cubierto de sangre. No podía creer lo que veía. ¿Acaso yo era el asesino? Entonces fueron todos los sueños reales. No dije nada mientras me esposaban y me leían mis derechos. ¿Mi pesadilla se estaba haciendo realidad? Ahora han pasado unos meses desde que sucedió todo. Fui a juicio, ¿esos fueron los peores días de mi vida? Yo solo quería morir. Cada imagen que me mostraron era de una persona que estaba en mi sueño. En total me vincularon con 10 asesinatos diferentes. No recuerdo ni uno solo. Mi psiquiatra testificó a mi favor y logró que me internaran en un manicomio en lugar de en la prisión de máxima seguridad. Dijo que encontrar a mi madre asesinada tuvo tal impacto en mi subconsciente que cometí esos horribles asesinatos sin siquiera saberlo. Recuerdo haber aprendido en la televisión que la mayoría de los asesinos en serie no sienten remordimiento por lo que habían hecho. Todas las noches me quedé despierto deseando haber podido recuperarlo todo. Soy un monstruo. Ojalá me dieran la pena de muerte. Hoy mi padre me visitó en el hospital. Intenté decirles a las enfermeras y al guardia de seguridad que él fue quien mató a mi madre cuando yo era niño. Todos me miraron como si estuviera más loco de lo que habían pensado inicialmente. Hijo, dijo mi padre. Repasamos esto cada vez que vengo a verte. Tú fuiste quien la asesinó hace tantos años. No podía creer lo que oía. ¿Quién se cree este hombre que viene aquí mintiendo y tratando de culparme de su asesinato? No puedo creer que me hiciera esto. ¡Qué jodido cobarde! Finalmente, convencí a mi psiquiatra del hospital para que me dejara ver mi expediente. Sentí como si mis ojos me estuvieran engañando. Mi padre tenía razón, asesiné a mi propia madre cuando tenía 14 años y estuve ingresado en un hospital psiquiátrico hasta los 18. Mis abuelos nunca existieron, habían muerto mucho antes de que yo naciera. Nunca estuve en la universidad, no era más que un vagabundo enloquecido que se instaló en una ciudad universitaria durante unos meses mientras yo mataba a esas chicas. De alguna manera mi mente inventó las historias para hacer frente a lo que había hecho. No quiero estar aquí, no quiero ser un asesino en serie ni un asesino. Nunca quise lastimar a nadie. Por eso debo terminar con esto. Es un poco irónico como alguien que en su mente consciente nunca haría daño a una mosca asesinó a 11 personas a sangre fría. Tengo que terminar conmigo mismo antes de lastimar a alguien más, pero no puedo cada vez que trato de hacerme daño quedo inconsciente. Hoy me desperté cubierto de sangre otra vez.